Bueno amigos, continuamos con el capítulo 7, detrás de la conspiración de la Revolución Francesa. Comentábamos que este era un plan realmente gigantesco, plan de la Revolución Mundial, y era increíble que se diseñase en la mente de un solo hombre y que además haya permanecido prácticamente desconocido. No cabe duda de que Adam Weishaupt era un agente de los Rothschild. Sin embargo, a medida que todo iba tomando forma, el movimiento revolucionario mundial iba dejando, como acabamos de ver, evidencias de su existencia. Muy pocos se atrevieron a denunciarlo y a exponerlo públicamente. Entre los contemporáneos que dejaron a la posteridad obras que desvelan la verdadera naturaleza de los acontecimientos revolucionarios, destacan tres grandes intelectuales que tuvieron el coraje de escribir cuanto sabían sobre la conspiración. Hoy son fuentes indispensables a las que citar. El primero de ellos es John Robinson, 1739-1805, profesor de Filosofía Natural de la Universidad de Edimburgo y secretario general de la Sociedad Real de esta ciudad escocesa. Adam Weishaupt, viendo en este profesor a la persona idónea para expandir el iluminismo en Gran Bretaña, invitó a Robinson a formar parte de su organización. En palabras de Griffin, Weishaupt malinterpretó completamente el carácter de Robinson. En lugar de descubrir un hombre vanidoso y con insaciable sed de poder, encontró una persona de gran integridad, profundamente comprometido en el bienestar de los seres humanos y en el de su propia nación en particular. Robinson fue un hombre que no pudo ser comprado. El segundo es el abad Agustín Barruel, 1741-1820, un jesuita que también en 1797 publicó en francés Memorias para servir a la historia del jacobinismo, obra que fue traducida al inglés y publicada en Londres en 1798. Robinson y Barruel, sin conocerse mutuamente, nos ofrecen una visión de la organización de la secta u orden de los llamados Iluminados de Baviera. El tercer hombre es Sir Walter Scott, 1771-1832. Es un novelista escocés que también era masón. Scott ofrece en La vida de Napoleón Bonaparte, de 1820, un estudio preliminar de la Revolución Francesa, en el cual revela que los hechos que desembocaron en la Revolución y que instauraron el reino del terror fueron los orquestados por banqueros de Frankfurt, cuyos agentes guiaban a las masas. Walter Scott desvela que el poder secreto escondido detrás de la conspiración era de origen judío y señala que las principales figuras de la revolución fueron extranjeros. Scott observa que se usaban palabras típicamente judías como directores o sabios y utilizaban los términos Sanedrín para referirse a la Diputación de París durante las masacres de septiembre de 1792 y sinagoga en alusión a los clubes jacobinos, cuyos líderes eran Danton, Marat y Robespierre. Los archivos israelitas admiten con ambigüedad calculada o quizá con disimulo la mano judía detrás de los hechos y textualmente reconocen: la Revolución Francesa tiene un carácter hebreo muy expresivo. Curiosamente, esa obra de Walter Scott, cuya fama como novelista es universal, prácticamente no se conoce. Durante los primeros años del reinado de Luis XVI, ministros como Turgot y Malesherbes emprendieron con decisión el camino de las reformas. Turgot, que en lugar de pedir nuevos empréstitos, consiguió en 20 meses pagar más de 100 millones de la deuda pública
sin aumentar los impuestos, intentó suprimir la cumbrea, que suponía un abuso para los campesinos, los cuales podían ser obligados a trabajar para los nobles. Proyectó asimismo un plan descentralizador. Quería poner en marcha un vasto plan de instrucción pública. Su colaborador, Malesherbes, reformó la justicia con la supresión de la censura, la abolición del tormento como prueba judicial y la adopción de un sistema de salud en las prisiones. Desgraciadamente, en 1776, los adversarios de ambos ministros forzaron su salida del gobierno y, en contra del deseo de Turgot, Francia, que necesitaba la paz para el saneamiento de las finanzas, iba a dar un paso mortal al apoyar a las colonias sublevadas de América. Necker, un banquero suizo calvinista, fue nombrado nuevo ministro de Hacienda y para costear la guerra aumentó pavorosamente la deuda pública. En 1781, para sostener la confianza pública, por primera vez los presupuestos estatales, amañados con un superávit de 10 millones de libras, cuando en realidad arrojaban un déficit anual de 70 millones. Necker fue sustituido, aunque volvería a ser nombrado ministro de Finanzas en dos ocasiones más, en 1778 y 1789. Es curioso observar que Necker, a pesar de su pésima gestión, gozaba de una popularidad. La prensa sostenía que sus actuaciones y sus nombramientos eran saludados con entusiasmo por el pueblo. Su sucesor, Calón, se hundió más en el abismo de la deuda, cuyos intereses llegaron a absorber el 50% de los ingresos estatales. El déficit presupuestario llegó hasta los 126 millones, lo cual equivalía al 20% del presupuesto global y situaba a Francia al borde de la bancarrota. Calón intentó entonces una reforma tributaria basada en la igualdad fiscal y en la supresión de los privilegios que eximían del impuesto a los sectores más poderosos. Lógicamente, el intento fracasó y el ministro, tras perder la protección del monarca, emigró a Inglaterra en abril de 1787. A estas alturas, la táctica de los revolucionarios, que en lugar de impulsar las reformas, había consistido en retardarlas con el objetivo de aumentar el descontento popular, estaba dando sus frutos. La agitación social crecía y se presagiaba la catástrofe. Gracias amigos, continuamos en unos momentos con el siguiente capítulo.